Maravilloso Dios, bendito sea el Señor. Maravilloso, maravilloso es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. Maravilloso, maravilloso es el Señor. Alabado sea el nombre de mi Dios. Bendito Jesús. Grande, grande es el Señor. Merecedor de gloria y honra, merecedor de alabanzas es mi Dios. Maravilloso, maravilloso Dios, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios. Mi alma te adora, Dios. Maravilloso, maravilloso el Señor, bendito Jesús. Mi alma te adora, Jehová, mi alma te adora, Jehová. Bendito sea mi Dios, aleluya. Santo es el Señor, te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Maravilloso, maravilloso Dios, qué lindo es el Señor, aleluya. Qué lindo es el Señor, bendito Jesús. Señor, bendiga a todos y cada uno de aquellos que en esta noche se han estado conectando, estaban esperando la programación. Aquí estamos a través de Una Vida para Cristo, fm490.com y Una Vida para Cristo por Facebook. Así es que invitamos a aquellos amigos que quieran retransmitir esta programación. Están cordialmente invitados y autorizados, ¿verdad?, de parte de la administración de esta emisora, a lo cual damos gracias al hermano Gadi y la hermana Ana por una vez más permitirnos llevar palabra de Dios a través de estas ondas. Señor bendiga a mi amada esposa, que sé que está en casa. Señor bendiga a la hermana Jacqueline, que ya pues se ha conectado. Dios te bendiga rica y abundantemente. Wilmary González, que Dios te bendiga. Estoy a la distancia viendo algunos de los que ya se han conectado. Y esperamos que la programación de este día sea de bendición para nuestras vidas, ya que lo que estamos tratando de llevar es enseñanza, educación en la palabra de Dios, conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos crecer, para que podamos desarrollarnos en una vida espiritual. Que muchas veces es necesario que entremos no solamente en la oración, no solamente en el cántico es precioso, es maravilloso, pero el cántico muchas veces edifica el alma, ¿verdad? Pero lo más que edifica el alma y nos lleva al cielo es asegurar la santidad. Y la santidad la adquirimos conociendo la palabra de Dios. Así es que es muy importante escudriñar, estudiar la palabra del Señor. Y ese es el propósito que tenemos en este hermoso día. Así es que voy a estar haciendo una oración primeramente para que el amor y la misericordia de Dios sea con nosotros, mientras que algunas personas que quieran conectarse estén llegando a la emisora. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, en este momento te doy gracias, Dios amado, por tu amor y tus grandezas. Tú sabes con el propósito que he llegado hasta aquí, mi Dios, de llevar palabra tuya, de dejar, Señor, que tú me uses. Te he pedido, Señor, que seas tú el que me uses, que seas tú el que te glorifiques, Dios amado, porque he hecho mi parte, Dios amado, Señor. Lo demás depende de ti, Señor, que las personas que se conecten, mi Dios, puedan recibir palabra de bendición, Dios amado, que puedan llevarlos, Señor, conocimiento, Señor, del propósito tuyo a sus vidas, Padre amado. Están delante de ti. Y si algún hermano en esta noche tuviese una necesidad particular, alguna condición de enfermedad, mi Dios, que tú te glorifiques, Dios amado, Señor. Con solamente conectarse, Señor, tú te glorifiques, porque así te glorificas tú, mi Dios. Tuyo es el poder y la gloria. Y yo he creído, Señor, en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Maravilloso Dios, qué bueno es el Señor. Aleluya, que en esta noche vamos a estar hablando en su programa La Biblia libro por libro. Ya estudiamos el libro de Génesis, estudiamos el libro de Éxodo, estudiamos el libro de Levítico y estamos entrando hoy, ¿verdad?, al libro de Números. Quiero hacer una aclaración, ¿verdad? La semana pasada, ya terminando el programa, pues entró una pregunta. Y era que habíamos estado hablando sobre los sacrificios, la base de los sacrificios en el libro de Levítico. Y estuvimos explicando, ¿verdad?, que los animales que se usaban para el sacrificio establecido por Dios eran machos. Y se hizo una pregunta que por qué eran machos. A la ligera así, ¿verdad? Como me sorprendió, ya estábamos cerrando la programación.
Pero la base principal de por qué, después estuve explicándole a Gadi, de por qué aquellos animales eran machos, era porque eran un prototipo de Cristo. Esa misma noche, al cerrar el programa, como ya estábamos cerrando, le estuve explicando a Gadi, esos animales, ¿verdad?, eran un prototipo de Cristo y Cristo iba a ocupar el lugar de ellos. Por tanto, Cristo no iba a ocupar el lugar de una hembra, animal hembra, sino que estaban establecidos, los animales eran machos. Así es que regresamos al libro de Levítico solamente para aumentar el comentario que hicimos aquel día. Así es que Dios les bendiga, y la persona que hizo el comentario sabemos quién fue. Que Dios te siga bendiciendo y pueda gozarte también esta noche a través de esta tu emisora, Una Vida para Cristo. Estamos, como dije, hablando sobre el libro de Números, cuarto libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés. Y la fecha de origen de este libro fue aproximadamente para 1407 antes de Cristo. Antes de Cristo, 1407 antes de Cristo. Esa fecha, pues, es importante uno tener un conocimiento para llevar la cronología de lo que aconteció antes del evangelio que ha llegado a nosotros. Y eso es lo que tratamos, que establecemos con fechas, y estas fechas para mí tienen unas importancias bien grandes. El lugar de la escritura se cree que fue en las llanuras de Moab, en el desierto. Y para adelantando algo, ¿verdad?, ¿por qué en las llanuras de Moab? Porque ahí fueron los últimos escritos de Moisés. Más adelante en este proceso, que ya le dije a Ana y a Gadi que no vamos a poder resumir este libro de Números en un solo capítulo, el capítulo de hoy, sino que posiblemente se va a llevar más de un capítulo en poder describirlo. Y el número originalmente quiere decir y habló. En el lenguaje de hebreo quería decir y habló, porque cuando Moisés estaba escribiendo, ¿verdad?, las muchas veces que puso y habló, o sea, las muchas veces que escribió y habló, refiriéndose a que habló Jehová Dios, dándole las instrucciones para el pueblo. Pero más adelante, cuando se hace la recopilación de los libros para la Biblia, que se hicieron la recopilación de todos los escritos, entonces se le cambió ese nombre y se le puso el libro de Números debido a la cantidad de censos que se registraron en ese libro. La cantidad de censos que se le hicieron al pueblo de Israel y que fueron registrados en ese libro. De ahí es que viene ese nombre de números, que, como ya le expliqué, importante, originalmente quería decir y habló, pero le fue cambiado ese nombre a Números. Y también una nota clave, y es que este libro relata la travesía del pueblo de Israel durante 38 años que divagaron en el desierto desde Monte Sinaí hasta las colindancias de Canaán. Eso es algo que ya de antemano, cuando comenzamos a bregar con el libro de Números, tenemos que tenerlo en mente, en consideración. Esa travesía que ya habíamos estado hablando anteriormente, desde que comenzamos en el libro de Éxodo, estuvimos hablando de la travesía del pueblo de Israel una vez Dios los sacó de Egipto. Y todavía, o sea, estuvimos estudiando ese libro de Éxodo, relata todo acontecimiento que hubo allí, ¿verdad?, sobre la travesía. Luego en Levítico encontramos una serie de artículos, ¿verdad?, y argumentos nuevos referentes a lo que sucedió durante la travesía. Y ahora en el libro de Números encontramos otros acontecimientos, ¿verdad?, que cada libro relata algo sumamente importante con una relación diferente, recordando, ¿verdad?, que las tierras prometidas que Dios había prometido desde el tiempo de Abraham para su descendencia eran las tierras de Canaán, y había sido establecido, ¿verdad?, una tierra próspera, abundante, donde fluía leche y miel, queriendo decir lo productiva que era aquella tierra. Y a ese lugar era que Dios quería llevar a su pueblo escogido, a la descendencia de Abraham, que se dio, ¿verdad?, a través de su hijo Isaac, a través de Jacob, sus 12 patriarcas. De ahí es que se identifica entonces el desarrollo de la población del pueblo de Israel. Cómo surgió lo habíamos estado estudiando en los capítulos anteriores. Y este libro lo podemos ver desde 3 perspectivas o puntos de enfoque.
O sea, no podemos decir que el libro de Números quiere decir una sola cosa que tiene un solo propósito, sino que mientras lo analizamos vamos a encontrar que hay tres enfoques bien diferentes en el libro, todo canalizado por Dios. Por tanto, lo vamos a dividir en esas tres sesiones, porque son tres enfoques diferentes. Y el día de hoy vamos a estar, ¿verdad?, viendo uno de esos enfoques. Tomemos en cuenta que el relato de este libro comienza en el segundo año de haber salido de Egipto, según, ¿verdad?, libro de Éxodo. Donde termina el libro de Éxodo, comienza luego, ¿verdad?, este relato. Hay unas cosas que son bien importantes, lo que estuvimos hablando anteriormente. No podemos virar, ¿verdad? Son puntos tan importantes, pero no podemos regresar a repetir. Pero los puntos importantes en cuanto al propósito que Dios tenía y el levantamiento del tabernáculo son puntos sumamente importantes a nosotros conocer e identificar los propósitos de cada uno de ellos. Entonces, si comenzó, ¿verdad?, en el segundo año, el relato no fue que fue escrito el segundo año que ellos salieron, sino que el relato de Moisés va tomando desde el segundo año en que ellos salieron de la tierra de Egipto. Y conste, ¿verdad?, que le estoy adelantando algo que viene para más tarde, y lo dije en la nota clave, que el pueblo de Israel tuvo una travesía de 38 años divagando en el desierto. Desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida fueron 40 años. 40 años. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo más de cerca a través de este libro. Pero como dije que este libro de Números va a ser dividido en tres partes. La primera parte, el tema que le doy es la preparación de la antigua generación para heredar la tierra prometida. O sea, lo primero que vamos a estar viendo del propósito de este libro es que Dios está usando a Moisés, su líder, y le está dando unas instrucciones directas para su pueblo que Moisés tenía que copiarlas, tenía que escribirlas para que aquel pueblo pudiese cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios era llevarlo entonces a la tierra prometida. Y para que entraran allí, Dios quería prepararlo. Aquel pueblo no estaba preparado para lo que iba a enfrentar. Aquel pueblo no estaba preparado para el propósito de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros también, que Dios tiene planes y propósitos con nosotros y nos manda a Dios ¿a qué? A prepararnos. Porque no estamos preparados posiblemente para lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez algo más grande que lo que tenemos, algo más grande que lo que hemos recibido, Dios puede tener para ti. Dios te puede estar hablando, mira, prepárate porque tengo algo para ti. Pero es algo que posiblemente necesitas un grado mayor de consagración, un grado mayor de entrega, un grado mayor de disposición. Para todas estas cosas, Dios siempre habla a tiempo, Dios siempre nos prepara y nos capacita. No he visto nunca que una persona que viene de un día para otro al evangelio, Dios lo mande a pastorear. Dios primero capacita a la persona. Dios primero lo va preparando, lo va llevando por escalones. Y luego Dios lo lleva al pastorado o al propósito que Dios tenga, al ministerio que Dios tenga. Evangelismo, misionero. Pero Dios lo va capacitando, Dios lo va preparando. Y eso mismo pasó con este pueblo de Israel. Porque no estaba preparado, realmente no estaba preparado para el propósito de Dios. Dios quería llevar a ese pueblo a lo que le había prometido. Pero a través del capítulo y a través del libro, que si usted se sienta a estudiar va a comprender la razón de lo que estamos hablando. Para heredar aquella tierra prometida, Dios quería llevar a aquel pueblo en santidad. Es lo número uno. Tenemos que reconocer que Dios quería llevar a aquel pueblo en santidad. Dios quería que aquel pueblo se separase de los demás pueblos de la tierra porque tenía un propósito particular con este pueblo. Y lo hemos enseñado. Pero ahora vamos a ver más claro en qué consistía esa preparación del pueblo antiguo. O sea, que de los que salieron de la esclavitud de Egipto, Dios los quería llevar a heredar.
y para ello comenzó una preparación. Se nos hace difícil a veces explicar estas cosas conociendo cómo fue el final de la situación, los acontecimientos que hubo a través de la travesía. Pues a veces uno como que quisiera saltar todo esto, y aquel que conoce la palabra, pues a veces, no, pero pasó esto y esto, no pudieron hacer esto y esto. Pero tenemos que llevar las cosas un paso a la vez para aquel que no conoce la palabra, para aquel que está comenzando a escudriñar la palabra, pueda ir paso por paso viendo qué fue lo que sucedió con aquel pueblo. Que Dios primeramente, ¿verdad?, lo quería capacitar, lo quería preparar para entrar al propósito que él tenía. En los capítulos 1 al 4 tratan sobre la organización de Israel. Primeramente, Dios establece un censo para cada linaje patriarcal. Dios le dio unas instrucciones, ¿verdad? En esos capítulos, Dios le da unas instrucciones al líder, a Moisés, para que hiciese un censo del pueblo conforme a cada familia, conforme a cada linaje, que eran los patriarcas, y lo que se conoce como los patriarcas, ¿verdad?, los hijos de Jacob, de los cuales pues surgieron las diferentes tribus que se compusieron el pueblo de Israel, como dije ahorita. Y cada uno de esos grupos iba a ser censado, o sea que iba a ser contado para saber cuántas personas habían por cada linaje, y determinando quién sería el jefe de cada tribu. O sea, Dios determinó, dándole la instrucción a Moisés de que los iba a contar, y a la vez establecía ahí quién era el líder de cada tribu, porque las cosas tenían que estar organizadas. Y no solamente eso, sino que también quedaba establecido la bandera o estandarte de cada tribu. ¿Por qué la bandera o estandarte? Pues era importante. Cuando vemos las películas del tiempo medieval, que a mí me encantaban, ya casi ni tengo tiempo para ver televisión, pero me encantaban las películas del tiempo medieval, ¿verdad? Y usted veía que había quienes iban a la guerra y lo que iban era cargando el estandarte. No iban con la espada, iban con el estandarte, la brida del caballo y el estandarte. Eso identificaba ese grupo, a quién pertenecía, qué reino pertenecía. El estandarte llevaba el escudo, y era importante porque sabían a quién se tenían que unir. A la distancia, nosotros los puertorriqueños, ¿verdad?, vemos la bandera, y pues yo viajo muchísimo y en muchos sitios he visto una banderita en el balcón de la casa, en el patio de la casa, o la he visto en los cristales de los carros por la parte de adentro. Mira, ese es un puertorriqueño, porque eso lo identifica, nos identifica, ¿verdad?, como pueblo, nos identifica como nación. Pues eso era importante para que así se mantuviesen los del mismo linaje entre ellos identificados. Que en aquel revolú de gente, pues mira, se iban a unir bajo aquel estandarte. A mí me corresponde ese estandarte. Soy de la tribu de Judá, o soy de la tribu de Isaacar, o soy de la tribu de Aser, de cualquiera de las tribus que fuera, pues por su estandarte se iban a encaminar hacia ese grupo. Y ahí iban a estar identificados. O sea, Dios tiene un orden para todo. ¿Por qué? Porque Dios no quería un desorden en lo que iban ellos a hacer allá en las tierras que Dios les había ofrecido. Dios quería mantener un orden, y dentro del plan y propósito de Dios estaba que cada uno de los linajes iba a tener su tierra prometida, iba a tener su lugar para habitar, pero por linaje, que no iba a ser una mezcolanza entre todos, sino por linaje. Y así pues era el propósito de Dios, y le estaba dando las instrucciones al líder. O sea, Dios estaba preparando a aquellos líderes con un propósito particular. En esta organización Dios estableció el lugar que ocuparía cada tribu. Ya ahí Dios le estaba dando las instrucciones al líder, a Moisés, sobre qué posición iba a ocupar en medio de la marcha, en medio de la avanzada hacia las tierras prometidas, qué lugar iba a ocupar cada tribu. No era que el pueblo iba a ir todo apiñado, sino iban a estar divididos por tribus, y iban a acampar en el lugar que tuviesen que acampar. Iban a acampar, pero cada tribu iba a acampar entre ellos en particular y en una posición en particular. No era donde ellos quisieran. Dios siempre establece un orden. O sea, en nuestra vida espiritual, Dios siempre va a tener un orden para nosotros. Nosotros no podemos movernos sin la dirección de Dios. Para nosotros tomar decisiones, primeramente debemos consultar a Dios. Y esa es una práctica que a mí siempre me ha dado resultado. El primeramente consultar a Dios,
¿dónde me quieres? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mover? Hay veces que llegan al corazón de uno deseos de hacer algo. Entonces, primeramente, yo busco esa dirección de Dios, porque si no me puedo encaminar a un fracaso. Este pueblo, Dios estableció en qué posición, al norte, al sur, al este y al oeste, se iba a ubicar cada pueblo, cada una de las tribus. Y la primera que iba a quedar establecida, ¿verdad?, eran los levitas, que no contaban dentro de las 12 tribus del pueblo. Los levitas no contaban por cuanto no iban a recibir heredad en las tierras prometidas. Eso lo establece la palabra porque lo estableció Dios mismo. Y más adelante pues vamos a estar viendo el por qué los levitas no iban a recibir del terreno que Dios había prometido para ellos habitar. Como dije, ¿verdad? Hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur y hacia el este iban a estar, pero en un orden de tres de ellos, tres de las naciones juntas en cada posición y en el orden que Dios le estaba señalando a Moisés. Y para ellos primero fueron contados. Los levitas iban a estar en la posición de privilegio. Ellos iban a estar porque todo esto iba a ser ubicado en base a donde se estableciese el tabernáculo. Se edificó el tabernáculo y ahí comenzaron las instrucciones de Dios. Una vez que se edificó el tabernáculo, ¿verdad?, comenzaron las instrucciones de Dios. Y estos pueblos comenzaron a ubicarse y frente, ¿verdad?, a las puertas del tabernáculo, quienes quedaban eran precisamente los levitas, que ocupaban la parte del este del tabernáculo, porque ahí era donde quedaba el frente. Y ahí estaban ubicados los levitas. ¿Qué sucede? Los levitas pues también tenían una descendencia. Entonces Dios también los formó, ¿verdad?, por descendencia. Estaba Aarón, la casa de Aarón, y Moisés, que eran familia, y sus hijos, que eran los líderes delante de Dios, eran los que Dios estaba poniendo en sus manos el sacerdocio y el liderato frente al pueblo. Y luego, en base a ello, quedaban entonces 3 líderes patriarcales más del pueblo de Leví. Es decir, que Cod, Gerson y Merari formaban parte, ¿verdad?, por sus pueblos, de su descendencia se formaba un pueblo de levitas. Y ellos pues iban a ocupar su lugar alrededor de donde iba a estar ocupando Moisés, en la parte, ¿verdad?, frontal, que era la parte este del tabernáculo. Dios siempre da instrucciones claras y precisas sobre el linaje sacerdotal. Vemos que en ese libro Dios establece claramente en las instrucciones que le dio a Moisés el linaje sacerdotal. Qué importante es eso, ¿verdad? A veces que en las cosas de Dios hay cosas tan lindas, hay posiciones tan lindas que nosotros las quisiéramos ocupar. Ahora mismo yo conozco muchísima gente que quisieran ser pastores. Conozco muchas personas que tienen interés en ser pastores. Lo que no sé si tienen el llamado de Dios o si tienen la capacidad para ejercer el pastorado. Porque no es fácil. Es lindo, pero no es fácil. Y les soy honesto. El ser pastor es algo precioso. Es algo hermoso, pero no es fácil. Y se necesita primeramente la cobertura de Dios. Se necesita que Dios nos dé iluminación, que nos dé sabiduría. Porque hay que tomar decisiones de un carácter tan importante que puedes perjudicar a otras personas, puedes dañar a otras personas, puedes dañar, ¿verdad?, la obra de Dios. Muchos pastores, y esto es una gran realidad, por sus testimonios, mucha gente no vienen al evangelio porque son hombres que han sido llamados por Dios, mujeres también, que han ocupado el lugar del pastorado y han hecho mal las cosas, pero las cosas han sido tan mal hechas que otros las han visto. Y hoy día son el enemigo del evangelio porque testifican todavía posiblemente 20 o 30 años atrás un error de un pastor y todavía lo están señalando y criticando, y eso no les permite a esas personas llegar al evangelio. Por eso les digo, muchas veces nosotros quisiéramos una posición, pero las posiciones las da Dios. Las posiciones tenemos que ponernos en la mano de Dios y decir: Señor, llévame a donde tú quieras, a donde me necesites, porque Dios conoce tus capacidades, Dios conoce tus limitaciones. Y si tomamos nosotros mismos la decisión, porque algo importante que he visto hoy día, ¿verdad?, es mucha gente que han determinado por sí mismos,
lo doy por testimonio claramente. Vinieron al evangelio, comenzaron con un afán y ya a los 5 meses estaban montando una iglesia en la marquesina de la casa. Y estaban haciendo grupos porque no podían sujetarse a pastores, porque ya ellos pues tenían un llamado especial. Vienen los llamados especiales de parte de Dios, pero viene el tiempo de Dios. No es esto de que de hoy a mañana, porque Dios me habló esto, me dijo aquello, ya yo me voy a encaminar en esa dirección, sino que tengo que mantener un orden establecido. Sobre todo la palabra dice que estemos sujetos a nuestros pastores. O sea que son los entremeses que a veces encontramos dentro de los capítulos de la palabra de Dios para llevar al pueblo. El linaje sacerdotal de aquel pueblo iba a recaer solamente en el linaje de Aarón. Dios lo estableció directamente que solamente Aarón y sus hijos iban a estar ejerciendo el sacerdocio. Es decir, que Aarón era el sumo sacerdote y sus 2 hijos, Eleazar e Itamar, eran los sacerdotes. Recordando que en el capítulo anteriores estuvimos contando la historia, ¿verdad?, de los 2 hijos de Aarón que murieron, Abiú y Nadab, que fue realmente que Nadab y Abiú cometieron el error de que hicieron algo que no les correspondía. Usaron fuego extraño que Dios no había mandado hacer. Se fueron fuera de las instrucciones de Dios, ejerciendo el sacerdocio. Dice que Dios envió fuego que los consumió. No eran malos, eran hijos de Aarón. Estaban ejerciendo el sacerdocio, pero las cosas son en el orden de Dios. Y ellos para el saumerio usaron algo que Dios no los había mandado a usar. Dios siempre daba las instrucciones y había dado las instrucciones claras de qué era lo que ellos iban a usar para el incienso. Y por esa situación, ¿verdad?, jóvenes murieron ejerciendo el sacerdocio. Y ahora solamente enfrentamos, ¿verdad?, que Aarón con los 2 hijos que le quedan van a ser los sacerdotes, y de ahí en adelante los que nacieran pues iban a seguir el linaje sacerdotal. En Números capítulo 3 verso 10 nos dice: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se llegare morirá. Wow. Dios le está dando las instrucciones a Moisés de quién va a ejercer el sacerdocio en el pueblo. Es importante reconocer el sacerdocio de aquel tiempo, la importancia que tenía el sacerdocio. ¿Por qué? Porque el plan que había de Dios en aquel tiempo, el pacto que había en aquel tiempo, era en base a sacrificios. Dios iba a perdonar los pecados del pueblo en base a sacrificios. Pero los sacrificios no podía ofrecerlos cualquier persona. Dios escogió a los sacerdotes para ejercer los sacrificios por el pueblo, por los reyes, y aún por ellos mismos ofrecían sacrificios por sus pecados. O sea, no era que cualquier persona podía ir a ofrecer un sacrificio por sí mismo, sino que Dios estableció el orden a través de los sacerdotes. Había la ley ritual, y la ley, cada vez que se iba a ofrecer un sacrificio, un rito, tenía que ser en base a lo que Dios había establecido, como Dios lo había establecido, paso por paso. Las cosas se tenían que llevar paso por paso. Y lo primero era que lo que se iba a ofrecer tenía que ser perfecto delante de Dios. No se podía llevar, ¿verdad?, animales enfermos, animales con defectos, sino animales que estuviesen perfectos para ser ofrecidos por el sacerdote. Era importante el sacerdocio. Lo reconozco delante de ustedes a través de esta emisora. Pero también reconozco que cuando estudiamos la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, durante todo el Antiguo Testamento, se estuvo ofreciendo sacrificio, se estuvo ejerciendo el sacerdocio. Pero también reconozco que ya en el Antiguo Testamento hablaba de alguien que ocuparía el lugar del cordero del sacrificio, de aquellos animales que eran llevados para ser sacrificados, porque iba a ser el último sacrificio de sangre por el pecado del hombre, que era Jesucristo. Entonces, una vez llega ese momento, y me estoy adelantando la historia, pero es importante como pastor llevar el acontecimiento para que usted que está escuchando, que posiblemente la semana próxima no tenga la oportunidad de conectarse, usted sepa que el sacerdocio quedó abolido en el tiempo de Cristo, que Cristo se constituyó en el último cordero de sacrificio. Por tanto, la función del sacerdote, como dije en el programa anterior, era solamente hacer los ritos, hacer los sacrificios, y eso iba a quedar abolido por Cristo, lo que se conocía como la ley ritual, porque ya no iba a ser necesario
ofrecer más sacrificio de sangre, sino la de Cristo en la cruz del Calvario. Pero, como dije, reconociendo que el sacerdocio había sido establecido por Dios y había sido señalado para Aarón y su familia, dijo que cualquier extraño que tratase de hacerlo, moriría. Y esa frase la encontramos varias veces en la Biblia. Condición de parte de Dios. Y posiblemente ahorita vamos a estar tocando otro punto. Dios estableció que cualquier otro que no fuese los sacerdotes señalados, que fuese a ofrecer sacrificio o a tocar algo, solamente con tocar algo, y tenemos casos en la Biblia que se van a ver en otra ocasión, solamente con tocar lo que le correspondía tocar al sacerdote, moría aquella persona, porque no era la persona llamada para hacerlo. No era la persona llamada para hacerlo. Aquí Dios estableció el sacerdocio. Asimismo, Dios estableció que los levitas estarían al mando de los sacerdotes. O sea, ¿a qué me refiero con estar al mando? Los sacerdotes iban a ser los jefes de los levitas. Dije ahorita que los levitas no iban a recibir su... Estamos resumiendo lo que está hablando este libro. En la preparación, estamos hablando de la preparación que Dios quería darle al pueblo para llevarlos a la tierra prometida. Y dentro de esa preparación ya Dios estaba estableciendo que los levitas no iban a recibir tierra en heredad. No iban a recibir un lugar, ¿verdad?, determinado como los demás pueblos, las demás tribus que iban a tener su lugar, sino que estaban recibiendo una función. Y la función que Dios le estaba dando a ellos era que estarían al mando de los sacerdotes y tendrían la responsabilidad de ministrar delante de los sacerdotes. Muchas veces escuchamos a la gente hablando del ministro. Y he escuchado pastores, no, yo soy ministro. Yo soy ministro. Yo soy ministro, un término que se nos ha dado. Pero, ¿sabrá esa persona lo que quiere decir el término ministro? Porque ministro quiere decir un sirviente, un servidor. Yo soy un ministro, yo soy un servidor. Me dedico a servirle a Dios y a la humanidad. Pero hay gente que como que el título posiblemente los eleva en decir, no, yo soy ministro. Entonces Dios los señaló a los levitas para ser ministros, para ser servidores en los asuntos del tabernáculo, en los asuntos de la obra de Dios, en los asuntos del sacerdocio. Y los jefes de ellos, quienes iban a estar a cargo de ellos, no eran ningún líder de otra tribu, iban a ser solamente los sacerdotes. Los sacerdotes iban a estar dándole las instrucciones de lo que ellos iban a hacer en cada paso, aunque las instrucciones eran establecidas por Dios, pero habían sido determinados sencillamente para servir en todo lo relacionado al tabernáculo. O sea, cuando decimos en todo lo relacionado al tabernáculo, tenemos que pensar en que el pueblo, Dios lo iba a llevar hacia la tierra prometida. Aquel tabernáculo, que era el lugar de ahora de encuentro por Dios, se había establecido, se acababa de levantar por primera vez, edificarse por primera vez. Pero cada vez que fuesen a moverse para adelantar hacia el propósito de Dios, tenían que desmontar el tabernáculo, tenían que cargar el tabernáculo, y cuando llegaran al lugar determinado, y vamos a entrar ya breve en el proceso de ello, más claro, pero para que vean cuál era la función de estos levitas. Ellos estaban a cargo, iban a estar a cargo de mover el tabernáculo, de armar el tabernáculo, de desarmarlo, cargar las cosas del tabernáculo, solamente lo que les competía a ellos. Porque había unas cosas, yo les sugiero, ¿verdad?, que lean los capítulos para que vean que había unas cosas que a los levitas no las podían hacer. Con la responsabilidad que tenían, no las podían hacer. Porque cuando se iba a desmontar el tabernáculo para moverlo, los vasos del tabernáculo, los levitas no los podían tocar. Ahí tenía que entrar Aarón, sus hijos y Moisés. Y los artículos sagrados que había dentro del tabernáculo, dice que ellos tenían que guardarlos primero, envolverlos en pieles, guardar todo, el arca del pacto, forrar el arca del pacto, cubrirla, e entonces después era que entraba el linaje que le tocaba de los levitas para cargar eso, porque habían unos que estaban a cargo de cargar los utensilios sagrados, pero no podían tocarlo. Entonces habían otros que estaban a cargo de desarmar y armar. O sea, cada uno de ellos
los de Merari tenían una función, los de Gerson tenían una función y Coab tenía otra. Coab tenía otra función. Una responsabilidad asignada, pero no podían ir más allá de lo que Dios le había establecido. Aún, ¿verdad? Tenían que bregar con el asunto de la limpieza, el asunto de la leña para el fuego, del holocausto, todo eso le correspondía a los levitas. Y es bueno que usted tenga ese conocimiento. El número 151 dice: y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán, y el extraño que se llegare morirá. O sea, había 12 tribus aparte de los levitas, pero ninguno de ellos podía tocar nada que fuese del tabernáculo. No podían ni tan siquiera cargar una estaca del tabernáculo, porque cualquiera, lo dice ahí claramente, estoy hablando del número 151, cualquiera que no fuese un levita y tocase algo que tenía que ver con el tabernáculo, moría, porque así lo estableció Dios. Esas eran las instrucciones que Dios estaba dando. Dios siempre ha sido celoso con sus cosas. Por eso es tan peligroso tratar de ocupar el lugar de otro en la obra de Dios, o tratar de tomar la posición que no te corresponde en la obra de Dios. Eso es bien importante, porque todo va bajo la dirección de Dios, y Dios es celoso y ordenado. La santificación de Israel es un punto importante que nosotros tenemos que ver, porque Dios quería, como dije ahorita, llevar a este pueblo a la tierra prometida, pero bajo santidad. Y santidad, siempre hemos enseñado, no es otra cosa que separación para Dios. Ser santo es estar separado para Dios, y Dios quería llevar un pueblo separado para Él, que mantuviese una relación íntima con Él. No quería ocupar aquellas tierras que ya estaban ocupadas por otros pueblos paganos, pueblos que tenían sus dioses, que eran idólatras, y Dios iba a hacer que esa gente salieran por la mano dura, usando al pueblo de Israel, porque ellos tenían que hacer una parte. No fue que Dios iba a limpiar la tierra y se la iba a entrar, no, Dios puso en ellos una responsabilidad para que ellos mismos entrasen a la tierra a conquistarla, pero el apoyo de Dios iba a ser con ellos. Aquellos pueblos, ¿verdad?, paganos, que tenían sus idolatrías, Dios quería sacarlos para entregarle esa tierra a ellos, pero que fuese solamente para adorar a Jehová Dios, que Jehová Dios fuese su Dios y aquel pueblo se mantuviese de esa manera. Por eso es que es importante que toquemos la santificación de Israel. Y santificación mediante la separación fue uno de los puntos que Dios le estableció a Moisés. ¿Por qué hago especificación de eso? Santificación mediante la separación. Porque cuando hablamos de separación, estaba la relación que yo estaba explicando, separarnos para vivir conforme a Dios. Pero también había que separar algo que era las personas, tanto los leprosos como los que padecían de flujo de sangre, las mujeres que estaban en menstruación. Para ellos, pues, en ese tiempo estaban inmundas. El hombre, ¿verdad?, había una condición de ellos que se conocía también como algo inmundo, y era cuando tenían flujo de semen. Y esa gente, Dios estableció a Moisés que había que sacarlos afuera, que había que separarlos. ¿Por qué? Porque no establecía un pueblo limpio a la presencia de Dios, conforme al plan y al propósito de Dios. O sea que eso fue lo que Dios, usted lo puede encontrar ahí a través de la palabra, la santificación mediante esa separación. Personas que estaban con condiciones no podían formar parte del pueblo sano. ¿Por qué? Por lo que ellos iban a enfrentar al entrar a las tierras prometidas, que allí iban a tener que pelear, iban a tener que guerrear. Entonces Dios estableció que había que sacarlo a esas personas fuera, aparte de los que iban a enfrentar los momentos difíciles. Tanto hombres como mujeres contaminados sobre muertos. La persona que, conforme a la ley que Dios había establecido ya de antemano, y esto pues trae una historia anterior, la persona que tocaba un muerto, hacía contacto con un muerto, pues quedaba inmundo y tenía que pasar un proceso para purificarse, una cantidad de días separándose, ¿verdad? Y un proceso donde ya establecido por Dios tenía que ir donde el sacerdote para que ser purificado, solamente por haber tocado, ¿verdad?, una persona muerta, y sobre todo si no era un familiar directo suyo. Pero aún siendo un familiar directo, bajo ciertas condiciones, esa persona quedaba como una persona inmunda, porque había hecho contacto con un muerto. Hoy día, pues, gracias a Dios que nos ha dado un sistema diferente,
y tenemos una libertad para enterrar nuestros muertos, nuestros seres queridos, nuestros familiares. Pero en aquel tiempo pues había unas condiciones de parte de Dios y había que sacarlo, ¿verdad? Esas personas que estaban inmundas por ello, por haber tocado muertos, pues tenían que quedar fuera del redil. La ley sobre los celos. En ese libro, en esa preparación que Dios estaba haciendo con el pueblo, Dios estableció una ley que se iba a conocer como la ley de los celos. Y esa ley, pues, usted la encuentra en el libro de Números. Era un poco, podríamos verlo como difícil y como jocoso a la vez. Porque si el hombre sorprendía a la mujer en estado de adulterio, pues tenía que presentarla ante los sacerdotes y ahí se hacía un juicio. Pero también, si era que el hombre tenía sospecha y no tenía una evidencia clara, pero sospechaba que la mujer le estaba siendo infiel, entonces iba donde el sacerdote, la llevaba y el sacerdote entraba en un proceso, ¿verdad?, establecido ya por Dios, donde de parte de Dios el sacerdote consultaba y si la mujer realmente le estaba siendo infiel a aquel hombre, la mano de Dios venía contra ella y estaba establecido, ¿verdad?, que se le caía su vientre, se le caían sus muslos, su cuerpo se decaía. Podía ser una mujer joven, pero ya la sentencia estaba establecida por Dios, ¿verdad?, que iba a ser una mujer suelta de cuerpo. Y automáticamente, si realmente esa mujer estaba en adulterio, si no era cuestión de solamente celos sin base, pues el juicio de Dios iba a determinar lo que estaba pasando. Y quedaba, ¿verdad?, el hombre libre de toda culpa. Estaba también la restauración por el pecado ante el sacerdote, que Dios estableció. Un hombre que había pecado, pues iba donde el sacerdote, le confesaba su pecado al sacerdote que estuviese en turno, hacían el sacrificio que estaba establecido ya de antemano, ¿verdad?, por los pecados, el pecado de ese hombre. La persona llevaba el animal pero lo más importante era que la persona tenía que reconocer su pecado. Siempre hemos hablado sobre esto, que el primer paso en el arrepentimiento para el evangelio es reconocer que somos pecadores. La palabra dice que todos somos pecadores, por cuanto todos somos pecadores, ¿verdad?, hemos caído de la gracia de Dios. Y aquel que dice que nunca ha pecado, pues está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios mismo a través de su palabra ha establecido que todos somos pecadores por nuestra naturaleza humana. Si hubiésemos sido en una naturaleza espiritual divina santa, pues no tenemos pecado, pero por la naturaleza de nosotros ya estamos marcados como pecadores. Pero muchas veces nos convertimos también en pecadores prácticos. Personas que están practicando día a día la maldad, día a día el pecado. Cuando nosotros reconocemos que estamos mal, cuando reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón a Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tenemos una oportunidad de redención. Pero si la persona no confiesa ser pecador, no acepta estar mal, jamás y nunca podrá entrar al reino de los cielos, porque es el primer paso que Dios ha establecido para la salvación del hombre, el arrepentimiento de nuestros pecados y aceptar a Cristo como Salvador personal, porque por eso murió en la cruz del Calvario, porque la palabra enseña que solamente a través de Cristo, a través del nombre de Jesús, podremos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, pero esto entra en un proceso. Y en aquel pueblo pasaba lo mismo, ¿verdad? Cuando el hombre reconocía su pecado, llevaba el animal adecuado para el sacrificio, Dios perdonaba el pecado de esa persona, porque eso era lo que Dios había establecido y fue la norma dentro del sacerdocio que Dios estableció. Y en esa preparación, que lo que estamos hablando todo es la preparación que Dios quería hacer para purificar a aquel pueblo antes de entrarlo a la tierra prometida, que se siga entendiendo eso, estaba el nazareato. O sea, el nazareato era un tipo de voto que el hombre establecía de consagración delante de Dios, que se comprometía por un tiempo estar consagrado a Dios y no hacer otra cosa que no fuese mantenerse en esa consagración a Dios. Aquí se establece por Dios a través de Moisés las leyes o normas para el nazareato, que es el término que se le aplica al nazareato. Entonces vino lo primero que se le establecía de parte de Dios en ese voto era que no podía tomar vino ni nada que tuviese que ver con la producción de vino, o sea que ni tan siquiera uva podía comer.
ni tan siquiera uva, ni un jugo de uva, porque nada que tuviese que ver con bebidas fermentadas. Esta persona que estaba en ese voto de separación para Dios podía tener contacto con ella, no podía participar de nada que fuese algo que se usase para un proceso de fermentación para hacer bebida embriagante. Y valga, ¿verdad? Ni un chispito, porque el detalle de lo que hablábamos en estos días, que hay personas que dicen, pero un poquito de vino no hace daño. Y hablábamos, ¿verdad? Platicando sobre ese tema. ¿Por qué nosotros, dentro de nuestra doctrina establecida ya por nuestro Concilio Casa de Salvación, hemos acordado mantener establecido que dentro de nuestra doctrina no se practica la bebida alcohólica, el consumo de bebida alcohólica, no, porque yo no sé lo que sea un poquito para ti, ni lo que sea un poquito para mí, lo que sea un poquito para otro. Tal vez un poquito para una persona sea un vaso de vino o una caneca de ron sea un poquito, pero tal vez para otra persona una onza puede ser lo suficiente para cambiar la conducta de esa persona, para afectar la conducta y la moral de esa persona. O sea, y las cosas, como no podemos tener una medida de lo que es poquito y lo que es mucho, pues las cosas malas se eliminan de raíz. Lo que hace daño es preferible eliminarlo de raíz. Y nosotros hemos mantenido, ¿verdad?, esa decisión de que dentro de nuestro concilio el consumo de bebidas alcohólicas es completamente eliminado. Eso no existe dentro de nosotros. No podemos determinar lo que sea mucho o lo que sea poco. Y dentro de ese voto del nazareato, ¿verdad?, pues la persona no podía consumir absolutamente nada que tuviese que ver con fermentación para hacer bebida embriagante. Y eso fue establecido por Dios. Tampoco esa persona, ¿verdad?, tenía unos asuntos, ¿verdad?, no podía tocar muertos, ni podía cortarse su cabello por ese periodo de tiempo de que tuviese su voto. Era un propósito de Dios. Esa ley se la establecía a Dios porque había personas que acostumbraban tirar ese tipo de votos por un periodo de tiempo, hacer una separación para lo que tal vez lo que en este tiempo podría llamar un retiro espiritual, retirarnos nosotros. Me voy a retirar 3 o 4 días con el Señor, pero Dios le estaba estableciendo ya cómo lo iban a hacer, lo que les iba a permitir. La santificación mediante la adoración, un punto bien importante que Dios quería llevar al pueblo a través de este libro de números, El primer punto de adoración fue el levantamiento o edificación del tabernáculo, y fue ungido todo lo que componía el tabernáculo. El primer punto, Dios quería llevar a ese pueblo a las tierras prometidas en santidad. Y por eso, anteriormente habíamos estado hablando del tabernáculo. Dios ordenó la construcción del tabernáculo y desde ahí Dios comenzó entonces un proceso nuevo con el hombre, que ya había un acceso a Dios a través del tabernáculo. Comenzaba un acceso a Dios no a través de Moisés, sino a través del tabernáculo, porque anteriormente Dios se estaba haciendo el contacto solamente a través de Moisés y le daba las instrucciones a Moisés para lo que quería que el pueblo hiciera y cómo el pueblo lo iba a hacer. Pero ahora iba a ser a través del tabernáculo. Entonces Dios le dio las instrucciones de cómo iba a ser el tabernáculo, y todos los elementos del tabernáculo tenían que ser ungidos. Tenían que ser ungidos porque eran separados para la obra de Dios. Tanto los vasos y todo tipo de utensilios que el pueblo aportó, porque eso fue todo aportado por el pueblo, por las tribus, ¿verdad? Dice que llevaron tanta bendición que la bendición fue que sobreabundó para hacer lo que era necesario en utensilios en plata, en utensilios en oro. Había dicho anteriormente, cuando estudiamos el libro de Éxodo, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió enriquecido. Y todavía de esa riqueza, a 2 años después, todavía mantenían de esa riqueza. No fue que ellos se habían ido a recoger oro, a buscar plata, porque ellos estaban dirigidos por Dios. Se estaban moviendo con el propósito de llegar a las tierras prometidas. Se estaban moviendo a la dirección de Dios, pero con una serie de estancamientos que no los habían dejado, ¿verdad?, cumplir todavía el propósito de Dios. Sin embargo, ellos aportaron oro lo suficiente, y los utensilios eran utensilios que eran en oro, eran utensilios que eran en plata, y todo eso, ¿verdad?, en gran escala las diferentes tribus lo aportaron de lo que ellos habían sacado
de las riquezas que habían llevado precisamente de Egipto. Porque Dios los bendijo antes de salir de Egipto, que los egipcios fueron prácticamente despojados. Los egipcios le daban para que ellos se fueran. Lo que le pidieran se lo daban. Tan así que llegó un momento, ¿verdad?, en que hicieron un becerro de oro también para adorar. Estoy seguro que el becerrito no fue pequeño. Lo hicieron de oro, con el oro que habían sacado, ¿verdad?, de allá de Egipto. Todo esto nos deja ver que realmente aquel pueblo salió bendecido por Dios, habiendo estado como esclavos. Dios los bendijo antes de sacarlos a ser una nación. Y los levitas fueron santificados, pasando por un proceso de limpieza y purificación. Los levitas, aunque fueron escogidos por Dios y señalados para un propósito particular, como dije ahorita, de que eran los que iban a estar a cargo del tabernáculo, no de ofrecer sacrificios, no del sacerdocio, pero sí de la ministración, de servir en los aspectos del tabernáculo. Ellos fueron purificados, siendo escogidos por Dios, pero tenían que pasar por un proceso, ¿verdad?, de limpieza y de purificación. Consistía, ¿verdad?, la palabra establece cómo era ese sistema de purificación, y comenzaba con la forma en que se iban a bañar. Tenían que darse un buen bañito antes de comenzar, ¿verdad?, a ejercer las funciones y ser purificados por los sacerdotes. Punto importante es que en aquel momento fueron establecidos los sacerdotes, los levitas, para comenzar a funcionar a la edad de 25 años, de 25 años en adelante. Y a los 25 años de haber estado sirviendo, ya quedaban libres de la función de ser servidores del tabernáculo y podían seguir otras funciones con su familia. Pero desde los 25 años hasta cumplir los 50, porque eran 25 que tenían que ejercer conforme a lo que Dios le estableció, entonces era trabajando, ¿verdad?, en lo que Dios les había establecido, cumpliendo con el sacerdocio. Yo no sé qué tiempo yo voy a estar de pastor, no sé cuánto me falte, pero que sea el tiempo que Dios quiera y no el mío. Y como parte de la adoración se consideraba las ofrendas, los príncipes de cada tribu, en nombre de su tribu, nótese que Dios ordenó lo que se había de hacer con lo ofrendado. O sea, cada líder de tribu, como dije, había sido señalada las tribus, habían sido contados, y se había señalado el líder de cada tribu, y cada líder era el que hacía contacto, ¿verdad?, con Moisés y con Aarón cuando era necesario, era el que representaba la tribu o su pueblo. Y ellos aportaron voluntariamente para la obra que se iba a hacer, que era el tabernáculo, todo lo necesario. Y Dios ordenó todo lo que se iba a hacer con lo que ellos ofrecieron. Veamos lo que dice el versículo 4 del capítulo 7, porque hay puntitos que es bueno, importante mencionarlo y leerlos de la Biblia para que la gente vea que lo que estamos hablando es bíblicamente. Y Jehová habló a Moisés, dice el versículo 4, diciendo: tómalo de ellos y será para el servicio del tabernáculo del testimonio, y lo darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. O sea, ahí Dios estaba estableciendo que de lo que el pueblo iba a estar ofrendando voluntariamente, iban a vivir los levitas, porque como ellos eran los que iban a estar trabajando continuamente en las cosas de Dios, ellos eran los que iban a estar haciendo todo el trabajo que fuese necesario del tabernáculo, pues Dios no le iba a señalar a ellos que tenían que estar en tarea aparte, pero iban a vivir ¿de qué? De lo que el pueblo iba a estar ofrendando, y se le iba a dar a ellos para ¿verdad?, su sustento personal. Y no estamos hablando de 5 o 6, o sea, los números tal vez vamos a entrar más adelante en señalamiento de unos números que tenemos por ahí, pero Dios proveía de la bendición que tenía el pueblo y que el pueblo ofrendaba para sustentar su ministerio. Es bien importante que eso se interprete de la palabra, porque a veces se juzga a los pastores. Los pastores viven de las iglesias. No es que viven de las iglesias, es que si trabajan para Dios, dice que el que trabaja para Dios, Dios le va a suplir. Entonces, ¿cómo Dios suple? Mire, de lo mismo de la obra de Dios, dice que consuman, ¿verdad?, los que trabajan. El mismo Pablo hablaba de ello. Y es necesario, ¿verdad?, que ellos, si van a trabajar
una persona que sale a hacer trabajo de evangelismo, una persona que sale a hacer trabajo misionero. ¿Cómo va a estar haciendo trabajo misionero si tiene que estar buscando el sustento, trabajando para mantenerse? Mire, Dios mismo ya establece un orden para que esas personas puedan subsistir y hacer el trabajo de Dios. Y realmente yo pues no dependo de eso, aunque muchas veces nos beneficiamos de ello, pero no vivimos por ello, sino que vivimos por hacer el trabajo del Señor. Santificación mediante la dirección divina. Punto sumamente importante, porque es aquí donde vemos que es edificado o levantado el tabernáculo. Santificación mediante la intervención divina. Quiere decir que Dios iba a estar ahí dirigiendo todo el tiempo lo que se iba a hacer y cómo Él quería que se hiciera a través de Moisés. Entonces Dios estableció, ¿verdad?, que se edificase o se levantase el tabernáculo. Dio todas las instrucciones de cómo iba a ser. ¿Por qué es tan importante ese punto? De ese momento en adelante, el contacto de Dios y su manifestación toman otro giro. En el primero del primer mes, en el segundo año, fue erigido el tabernáculo. O sea, a 2 años del pueblo de Israel haber salido de la esclavitud de Egipto, en el primer mes de ese segundo año, dice que fue edificado el primer día del segundo año. Primer día del primer mes del segundo año. Ahí fue levantado la construcción. Dios había dado las instrucciones y se había estado preparando todo. Y ese día quedó todo ya preparado, todo edificado. En el segundo año de haber salido de Egipto. Y ¿verdad? Tenemos aquí lo que me gustaría que leyeran el capítulo 40 de Éxodo, verso 17, para que recuerden esos acontecimientos que ya los discutimos. Recordemos que estamos tratando sobre la preparación para entrar a la tierra prometida. Lo he anunciado 2 o 3 veces. La preparación, estamos en el tema, la preparación para entrar a la tierra prometida. Pero ¿para entrar quién? Los antiguos, los que salieron de Egipto. Dios todavía está tratando con aquel pueblo que salió de Egipto. Y hoy mientras leía y escudriñaba, me llevé una sorpresa, ¿verdad? Porque a este tiempo me llevé una sorpresa porque me encontré que todavía el papá de Moisés y Aarón tenía funciones. Todavía estaba vivo, porque hace menciones de él. Y me quedé sorprendido porque yo pensé que ya para el tiempo de este ministerio de Moisés su papá había fallecido. Sin embargo, no fue así. Y me quedé sorprendido, para que ustedes, que cada día aprendemos algo diferente, o cosas que hemos leído, hemos escudriñado, a veces las pasamos por alto y de momento chocamos con ellas. De aquí en adelante la marcha la dirigiría Dios en forma milagrosa. Ya no era decirle a Moisés, mira, que caminen, que marchen, sino que de ahora en adelante era en base a una nube que se posó desde el momento en que fue levantado el tabernáculo. Dice que se posó una nube sobre el tabernáculo y cubría el tabernáculo, cubría el pueblo. Entonces, de ahí en adelante, cuando esa nube se moviese, el pueblo se iba a mover, el pueblo iba a avanzar, la ruta la iba a trazar Dios. La nube, el que la movía, dice, en forma milagrosa. El que hacía que esa nube se moviese era Dios. Entonces esa nube estaba cubriendo el tabernáculo durante el día. Dice que durante la noche se levantaba una columna como apariencia de fuego, como si fuese en el cielo una nube de fuego, ¿verdad? Una columna de fuego. Y ese fuego tenía 2 propósitos. Los alumbraba en la noche y a través del fuego, ¿verdad?, recibían el calor, porque estaban estaban en el desierto. Ellos todavía estaban en el desierto. A 2 años de haber salido de Egipto, todavía ellos estaban en el desierto. ¿Por qué? Porque habían sucedido muchas cosas que hemos visto a través de la historia que no habían permitido que ellos todavía llegasen a la tierra prometida. Entonces todo esto se estaba moviendo. Ahora la dirección no era en base a Moisés, sino en una forma milagrosa. Cuando la nube comenzaba a moverse, quería decir, desmonten y comiencen a caminar. Y ahí comenzaban ellos, ¿verdad? Los levitas desmontaban, hacían la función y comenzaban a moverse
en dirección a cómo se movía la nube. Cuando la nube se detenía, ahí ellos se detenían y montaban de nuevo el tabernáculo. Y dice que a veces estaban determinado tiempo en el mismo sitio sin moverse de nuevo. Y el pueblo, ¿verdad?, se dejaba dirigir. Entonces de ahí en adelante la dirección era por dirección divina. En el día nube y en la noche fuego. Y eso es un corito, ¿verdad?, que la hermana lo canta muy bonito. Pero representaba la dirección divina de Dios, porque Dios quería llevar a ese lugar, a una tierra prometida. Dios ordenó a Moisés hacer 2 trompetas de plata con el propósito de comunicarse con el pueblo. Sigue las instrucciones de Dios para Moisés. ¿Por qué eran tan importantes aquellas trompetas? Porque cuando el pueblo se iba a mover, aquellas trompetas se sonaban para salir todos a la marcha a la vez. Porque estamos hablando de un pueblo grande, cubría un territorio grande. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Y más de 1 millón de personas en el mismo sitio ocupan bastante espacio. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si estoy en la última esquina que el pueblo comenzó a moverse? Cuando ya estén llegando al otro sitio donde ya estén parados, pues dice que Dios mandó a hacer unas trompetas. Entonces había las trompetas tenían unos sonidos, y cuando se sonaba la trompeta se movía el pueblo. Ahora, también expresa la palabra que cuando Moisés necesitaba reunir los líderes, sonaba una sola trompeta. Y cuando sonaba esa trompeta, ya los líderes de cada pueblo, de cada tribu, sabían que estaban siendo convocados a una reunión. Y entonces los líderes solamente se movían. Cuando querían convocar al pueblo, dice que sonaban las 2 trompetas. Y ahí el pueblo recibía un llamado de convocación para reunirse. Y se reunían entonces todas las tribus. Dios siempre ha tenido dirección para el hombre. Ahora vemos que en el libro de Números, Dios comienza queriendo preparar a aquel pueblo, organizándolo para llevarlo en santidad a la tierra prometida, y con una guianza prudente. O sea, a través de unas trompetas, a través de una nube, forma milagrosa, Dios iba a estar encaminando a aquel pueblo. Y ahí nos quedamos en este día, ¿verdad?, en lo que es la preparación de aquel pueblo que Dios quiso entrar a la tierra prometida. Les sugiero y les recomiendo, ¿verdad?, que lean el capítulo 10. Les recomiendo, ¿verdad?, que cuando ustedes no tengan un tiempito, el capítulo 10, léalo, porque va a aprender y va a comprender lo que estamos hablando. En esta noche, ¿verdad?, me pasan aquí unas notitas, como es de costumbre. La hermana Wilmary, oración por el nene que está hospitalizado por una infección en el hueso del oído. Charlene nos pide, Pedro, su vecino, pide oración por su mamá que está hospitalizada y por él. O sea, la mamá del vecino de Pedro, el señor Charlene, está hospitalizada y pide oración por las dos, por él y por ella. Y el hermano Gadi, oración por Oscar Torres y por Yolanda. Dios conoce el proceso. Si es que tenemos 3 casas para ver. Y cuando comenzamos, oré y le dije, Señor, si hay alguien que necesite oración, te pido que tú te glorifiques a través del programa. Y usted puso la fe en pedir la oración. Si es que yo sé que algo Dios está haciendo. Tal vez usted no vio el comienzo del programa, pero esa fue la oración al principio, que si había alguien que tuviese una petición de oración por esa fe, fuese hecho. Pero en este momento vamos a estar reforzando esa fe. Vamos a estar orando por esta vida. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la gloria, en este momento presento delante de ti, Señor, esta petición de Wilmary, mi Dios, por su niño. Tú conoces, Dios, la condición, Señor. Oh, mi Dios, infección en su oído, Dios del cielo. Yo te pido, Dios, que tú te glorifiques, Señor. Te pido, Dios, que tú pongas tu mano, Señor. Que seas tú glorificándote, Dios. Que seas tú haciendo, Dios. Que ella pueda testificar que tú te glorificaste, Dios amado, Señor. Tuyo es el poder y la gloria, mi Dios. Nosotros hemos creído en ti, Señor. Y estas vidas que están a través del programa, Señor, han creído en ti, mi Dios. Glorifícate de manera especial. Mira, Señor, este vecino de Charlene, mi Dios amado, don Pedro, Señor. Pido oración por su mamá que está hospitalizada, mi Dios, y también pido oración por él. Tú conoces cuál sea la situación, Dios amado. Pero yo te pido, Dios,
Dios, que tú seas ministrando, Señor, en esos corazones. Tú seas ministrando, Señor, en esas vidas, Padre amado, Señor. Seas tú, mi Dios, el que pongas tu mano, sobre todo en el corazón, mi Dios, para tener un encuentro personal contigo, Dios. Para prepararse, mi Dios amado, Señor, espiritualmente delante de ti, mi Dios amado. Estamos, Señor, para que tú hagas, mi Dios. Seas tú glorificado para siempre. Mira, Dios, el hermano Oscar, mi Dios amado, esta petición de Gadi, Oscar y Yolanda, mi Dios. Yo no los conozco, Señor, pero tú los conoces y sabes, Señor, cuál es el asunto, Dios. Tú sabes cuál es el asunto. Yo no tengo que conocerlo, Señor, pero tú sabes, Señor, cuál es el asunto. Te pido, Dios, que seas tú el que intervenga, Dios amado, Señor. Que seas tú el que intervenga, Dios amado, Señor. Que seas tú el que intervenga, Dios amado, Señor, y pongas paz, pongas amor, oh mi Dios amado, Señor, en esa familia. Que seas tú unificando esa familia. Que seas tú glorificándote, mi Dios, en ellos, Padre de la gloria, Señor. Que puedan ver tu luz admirable. Que puedan sentir la paz admirable, Señor, que tú traes, mi Dios amado. En el nombre de Jesús yo te pido, seas tú glorificado ahora y siempre, Dios amado. Amén. Oración por Brenda Núñez. Brenda. Y Ismael por la espalda. Clarito. Amén. Estaremos, ¿verdad?, también presentando a Brenda Núñez y el malito que estuvo con nosotros, ¿verdad?, haciendo un trabajo maravilloso en estos días. Vamos a estar también, aprovechamos aquí y oramos por ellos. Padre amantísimo, Señor, en este momento seguimos ante tu presencia, Dios amado, Señor. Tú sabes, Dios amado, la condición de Ismael, Dios. Yo te pido que tú sigas pregando con él, mi Dios amado, Señor. Que tú sigas glorificándote, Dios. Tú sabes cuál es la condición de su hermano, mi hermano. Glorifícate, Dios amado, Señor, porque muchas veces tú tienes un propósito particular en nosotros, Dios amado. Yo te pido, Dios, que tú te glorifiques, que él pueda testificar que el propósito era tuyo, Dios amado, Señor. Mira a Brenda Núñez, Dios amado, Señor. Tú sabes quién es, Dios amado, Señor. Tú sabes quién es, Dios amado, Señor. Y te pido, Dios, que seas tú poniendo tu mano, Señor, en su corazón, amén, Dios amado, Señor. Que seas tú ministrando, Dios, en su vida, en su necesidad, Dios. Tú la conoces, Dios amado, Señor. Yo te pido, Dios, que tú seas el que bregues con ella, mi Dios. Y que ella pueda, Señor, ver que tú has respondido, Dios, a su necesidad, mi Dios. Y que pueda establecer una fe, mi Dios, inquebrantable en ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Esta noche, ¿verdad?, queremos dar gracias a todos aquellos que se han conectado a través de Una Vida para Cristo por Facebook y a través de Una Vida para Cristo fm490.com. Fácil para entrar, ¿verdad?, ya que entras por Google directamente, Una Vida para Cristo fm490.com, y vas a estar ahí recibiendo la bendición de que hay música a las 24 horas del día. Mientras viajé de Salinas aquí, vine disfrutando la música todo el tiempo y meditando en las alabanzas, que son alabanzas que edifican espiritualmente. Si es que tus momentos de oficina, en tus momentos de sueño, tus momentos del viaje, Una Vida para Cristo fm490.com, y a través de Facebook estamos en Una Vida para Cristo y nos consigue, ahí está la programación. También está la programación en YouTube, cuando el ministerio Una Vida para Cristo. Ahí tú encuentras la programación. Posiblemente el programa que estamos consumiendo en este momento ya mañana quede registrado y puedes verlo, puedes transmitirlo, enviárselo a alguien. Pero estamos, ¿verdad?, también en YouTube, ministerio Una Vida para Cristo. Y Dios seguirá abriendo puertas. Así es que Dios te bendiga rica y abundantemente. Muchas gracias por tu atención prestada, por tu amabilidad de recibirnos en la programación, y que Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Mi amor, mi esposa, te amo. Nos vemos ahorita. Dios me los bendiga.